I know my Lord Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde ver Filipenses capítulo 2, versículos 12 al versículo 18. Y después vamos a redondear para finalizar el capítulo 2, desde el versículo 19 al 30. Mire qué interesante lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar a través de esta carta maravillosa a los filipenses. Nos va a hablar que la iglesia debe ser como luminares en el mundo, y después podemos decir que nos va a ilustrar con el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Bien, entonces voy a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, y leo la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Aquí hay varias cositas que vamos a observar para después pasar al ejemplo de Timoteo y Epafrodito, de lo que enseña el apóstol Pablo. Con lo primero que quiero comenzar: la iglesia, aunque Cristo lo dice en San Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, la ilustra con la luz y la sal. Pero no hay que olvidarse, obviamente, luz y sal del mundo, ¿bien? Pero lo que no hay que olvidarse es que la iglesia no brilla con luz propia. Ajá. La iglesia no brilla con luz propia. Por eso el lenguaje luminares en el mundo. Porque un luminar es lo que refleja una luz que no es propia. Ejemplo: una antorcha refleja luz por el fuego que posee. Una lámpara, una linterna, refleja la luz en base a la energía que la provee. Una linterna con pilas o baterías, y por ejemplo una lámpara a lo mejor directamente la energía eléctrica. Pero el punto en cuestión es que la idea que presenta el apóstol Pablo es que somos el reflejo de Cristo. No se olvide que él ponía el gran ejemplo de los 7 pasos de humillación de Cristo, para que la iglesia entendiera que el llamado nunca ha estado desligado del sacrificio, del sufrimiento y de pagar un precio. Entonces ahora, habiendo presentado el extraordinario ejemplo del Señor Jesús, lleva a la iglesia a la comprensión de que debe marcar diferencia siendo como luminares en el mundo. Ahora, quiero observar junto a usted algo. Veamos el versículo 12 y analicemos algo con calma. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Factor clave para ser un buen luminar en el mundo es el factor de la obediencia. Este versículo, y en esta parte del versículo específicamente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, algunos interpretan que hay que cuidar con un miedo la salvación porque la podemos perder. Y allá no quiero entrar, de que si se pierde o no. Siempre transmito que usted tenga una seguridad en Cristo, no en su capacidad. Y el fundamento es haber nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo y tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos, lo mismo que está transmitiendo el apóstol Pablo, nuestra meta es crecer. Y en la medida que crecemos en la obediencia, en una buena amistad con el Señor a través del Espíritu Santo, vamos a hacer esa iglesia que marca diferencia y vamos a ser los luminares en el mundo. Pero en el lenguaje del apóstol, en ningún momento el apóstol está diciendo, cuiden su salvación, sino que está diciendo, trabajen, estén ocupados, estén activos. Hay una diferencia entre estar ocupados y estar preocupados. El preocupado es el que de antemano está ansioso, nervioso. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo estén activos, estén ocupados, estén en movimiento, estén sirviendo. Pero no se olviden que para llegar a la gloria primero tenemos que vivir situaciones difíciles, ya que el maestro tuvo que ir a la cruz para ser exaltado a lo sumo. Y sigue poniendo el énfasis que debemos descansar en Dios, dado que en el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer vienen de parte de Dios y ese es el orden, porque el mismo Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos va a motivar para que podamos cumplir con lo que ha sido encomendado, que es estar ocupados en el tiempo de la salvación de los días de nuestra carne. Y después comienza a aconsejar, haced todo sin murmuraciones, haced todo sin contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y es aquí donde aplica, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sigue siendo el énfasis en esta carta. Si tocase parafrasear, podríamos decir lo siguiente: dado el ejemplo de Cristo, imiten su ejemplo. Estén trabajando continuamente, ocupaos en vuestra salvación. Trabajen activamente en los días de su carne, ahora que son salvos. Y marquen la diferencia. No vivan como el mundo vive, porque en medio de las tinieblas la iglesia debe iluminar, pero no con luz propia, sino como reflejo de Cristo en medio de ella. Asidos, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esta expresión asidos es un imperativo y al mismo tiempo es una expresión fuerte y rotunda. Es como decir, agárrate de algo y no te sueltes por nada. Y tómalo con fuerza. Agárrate fuerte y no la sueltes a la palabra de Dios. Pone por obra, practica. Llega a ser un cristiano practicante, profesante. No uno que solo aprende. No uno desde la teoría. ¿Sabe cuál es el problema a la luz de esta escritura? Que no poca parte de la iglesia del siglo XXI no ha pasado de ser una iglesia de teoría para llegar a la práctica. Ha sido de la palabra de Dios para que en el día de Cristo, obviamente para nosotros el arrebatamiento de la iglesia, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. En otras palabras, va a llegar el día que va a haber testimonio que ustedes siguieron mi ejemplo.
Eso es lo que transmite el apóstol. Y aunque sea derramado, ahora él se pone como ejemplo, sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Una emocionalidad recíproca de gozo. Por eso está en la carta del gozo. Pero es llamativa la expresión derramado en libación. Las libaciones por lo general eran líquidos, aceites, por ejemplo, o vinos derramados en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y Pablo se hacía ver a sí mismo como aquel que va a ser derramado en sacrificio para que la iglesia se potencie y active. Y el primero que fue derramado en libación, el primero que literalmente derramó su sangre para que apareciera la iglesia, fue el Señor Jesús. Ahora él está imitando el ejemplo de Cristo y está pidiendo a la iglesia que imiten el ejemplo de él, de manera recíproca en gozo. Bien, perfecto. Ahora de manera práctica Pablo va a presentar dos ejemplos, a Timoteo y Epafrodito. Voy a leer a partir del 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está poniendo como ejemplo a Timoteo, por algo lo va a enviar, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Claro, tenía que ver cómo seguía su tema en la prisión. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Guardaba la esperanza. Pero ahora iba a enviar a un enviado, valga la redundancia. Y fíjese y observe aquí algo. Aquí se repite un modelo. Cristo, Pablo, Timoteo. El enviado de Cristo, en este caso como apóstol, fue Pablo. Y es el que trae la enseñanza a través de esta carta a la iglesia. Pero ahora les dice, como yo todavía estoy arreglando mis asuntos acá, también les enviaré a uno que es digno de ejemplo para animaros a vosotros, pero también para yo tener informe de ustedes. Se replica el modelo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Se fija? No pudo Timoteo, pero también estaba Epafrodito. A Timoteo lo veía como hermano, a Timoteo lo veía como hijo y colaborador. A Epafrodito lo ve como hermano y colaborador y también como compañero de milicia. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era como el punto de conexión. Pues en verdad, y ponga atención aquí, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí yo quiero que usted observe algo, cómo estos hombres de Dios ponían a Cristo en primer lugar incluso por sobre su estado de salud. Hombres de compromiso. Estos son los verdaderos luminares en el mundo. No puedo enviar a mi hijo aunque deseo enviarlo, pero voy a enviar a mi hermano, colaborador y compañero de milicias. Y doy gracias por la preocupación de ustedes hacia nosotros. Y efectivamente, Epafrodito estuvo a punto de morir, pero Dios le sostuvo para no añadirme mayor tristeza. Pero va a ustedes ahora.
Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Dos hombres extraordinarios, Timoteo y Epafrodito. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipo que ellos también deben ser de ese grupo que marquen la diferencia. Entonces, llegamos a ciertas conclusiones el día de hoy. Usted y yo también somos la iglesia como luminares en el mundo que debemos marcar la diferencia. Pero mientras no dejemos que el yo vaya muriendo para que Cristo ilumine a través de nosotros, no vamos a ser esa iglesia que marca diferencia en pleno tiempo de apostasía y de pecado predominante en un sistema corrupto que se está cayendo a pedazos. Entonces, es menester que Cristo crezca y nosotros menguemos, como lo dijo Juan el Bautista. Segunda conclusión, estos luminares en el mundo, como ejemplos, no solo Pablo, Timoteo y Epafrodito, sí supieron poner a Cristo en primer lugar. Dependieron absolutamente de Dios, pero extraordinariamente sí se ocuparon en su salvación con temor y temblor. Yo creo que ninguno de ellos tenía miedo de perderse, ni tampoco servían a Dios por miedo en la obra de Cristo, por la condenación futura, jamás. Yo creo que era tanto el amor que estaba en ellos, ese amor recíproco, que lo único que les preocupó fue servir a Dios de buena manera, de manera voluntaria, de manera decidida, de manera activa, fervorosa, y supieron descansar en Dios. Si hay un ejemplo de un hombre que aprendió a descansar en Cristo, es precisamente el ejemplo de Pablo, los hermanos filipenses. Voy a encargarme de ciertos asuntos, y ya sea que sea derramado en libación, ya sea que me sacrifiquen, igual tengo esperanza de volver a verles. Así habla un hombre de fe, así habla un hombre rendido a Cristo, así habla un hombre dependiente de Cristo. Y tercera conclusión, amada iglesia del Señor, estos ejemplos son ejemplos dignos de imitar. En tiempos donde nadie quiere ser menor que otro, en donde muchos quieren hacerse un nombre, en donde rivalidades infantiles terminan dividiendo la comunión de la iglesia, es necesario volcar nuestra mirada a la sencillez de estas cartas de este hombre de Dios y darnos cuenta que hay que volver a estos principios elementales, donde la única meta era servir a Cristo, donde el único regocijo era, independientemente de la situación del momento, sabernos hijos de Dios, amados por Él, y que ahora por amor rendimos nuestra vida a Él también. Así es que, amada iglesia del Señor, que toda la locura predominante en este siglo XXI en el cual nos toca estar, ya avanzado un par de décadas, no termine apagando nuestra solidez de relación con Cristo. Es un tema individual que debemos potenciar para afectar positivamente en lo colectivo, donde en muchos lugares se habla de avivamiento. Yo me pregunto, ¿qué avivamiento si la iglesia está dividida?
¿Qué avivamiento si la iglesia está sin marcar diferencia? ¿Qué avivamiento puede haber si aún no somos los luminares de Cristo en medio de las tinieblas? Se ha cambiado la verdadera espiritualidad por la emocionalidad. Se están realizando pseudo milagros, muchos de ellos meramente sensacionalistas, pero no genuinos en el poder de Dios. Y la iglesia tiene que madurar. Así que, amada iglesia, no nos neguemos al sufrimiento, porque a través de eso la luz de Cristo comienza a brillar más potente en el corazón de sus hijos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna